dar inicio al Café de Diario 55. Hoy estaremos hablando algo de política, algo de justicia, de todos estos procesos de Código Penal, porque está con nosotros un connotado abogado de esta ciudad de Santiago, pero que también tiene dimensión nacional, porque aunque Domínguez Brito no quiso, iba a ser procurador adjunto. Nuestro amigo Enrique, buenos días. Buenos días a todos, Ignacio, a todos los televidentes. Que tenga un buen año. No. Y que se cumpla la sentencia. No, ese astrente yo creo que el gobierno va a tener que buscar bonos soberanos para poderle pagar con el astrente que de ese incumplimiento. La verdad, Henry, que aquí se violan las leyes, las sentencias de tribunales competentes. Aquí no hay orden. No solamente en ese aspecto, sino prácticamente que todos los poderes del Estado siempre incurren en violaciones a la misma Constitución. Sí. Y es lamentable que teniendo ya nosotros, ¿verdad?, un tribunal constitucional, aún persista esa situación y los poderes del Estado, creo que, no sé, como que se entrelazan y se tienen miedo entre sí. Yo diría que asunto por favores. Vamos a comenzar con un tema que yo estaba comentábamos tanto Meléndez como yo y nos preocupa. Y es que la Liga Dominicana de Béisbol, conjuntamente con los propietarios de los equipos, Águilas, Licey, Escogidos, Gigantes, Estrella y los Toros, acordaron que los cronistas no pueden criticar a los árbitros y que si lo critican, lo suspenden de toda actividad en los medios. O sea, un reglamento que lo suscribieron ellos en función de sus intereses. ¿Cómo visualiza usted esa decisión de esos equipos y de esos ejecutivos para violar la Constitución de la República? Eso es totalmente arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Es ilegal, inconstitucional, como uno le quiera llamar. Independientemente de que todas las instituciones, sean públicas o privadas, pueden diseñar, ¿verdad?, su norma interna, eso no puede llegar a violentar una norma constitucional. Nadie puede ser coartado en la libre expresión. Claro, eso. Pero la ley 6132, que es la libre expresión y difusión de pensamiento del año 1965, eso ha sido vigente. Y nadie, por ejemplo, puede coartar, decir que usted no me puede criticar. Es una locura, inclusive. Por eso cuando yo vengo aquí, yo puedo decir del Poder Ejecutivo, nadie puede coartar esa libertad. Y más un asunto de comunicación. Porque decirle a usted no critique a una determinada persona, le está diciendo no hable. Claro, no, pero usted los hace. No a veces cuando un juez te falla, si la prensa, si cualquiera te dice, yo entiendo que el juez no falló bien y nadie puede. Precisamente, mire, en esa área, por ejemplo, para usted criticar el sistema de justicia están los recursos. Claro. Ahora, eso no limita a usted de que usted pueda criticar. Por ejemplo, Decir, no me gustó lo que el juez hizo. Yo he criticado abiertamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la República, a los jueces amigos de uno, amigos. Por eso no puede nadie limitarme, independientemente de las actuaciones de ellos. Usted puede actuar de manera arbitraria, pero ahora, esa es su posición. La posición de la sociedad, nadie la puede limitar. Sobre nadie. todo, Henry, porque un reglamento, resoluciones, hasta las propias leyes y las normas internas de cada institución, todo debe obedecer en base al mandato constitucional. Usted no puede violar la Constitución de la República en base a un reglamento. Ahora, claro. En materia de disciplina, usted establece en una empresa reglas disciplinarias y usted las respeta. Pero eso no puede estar por encima de la Constitución. Entonces, mira qué pasa, que ahí es que viene entonces la falta de institucionalidad. ¿Por qué? Porque aquí el mismo Tribunal Constitucional da su decisión y nadie se la respeta. No. Y peor aún, si nos vamos más allá, por ejemplo, el presupuesto, por poner un ejemplo, al sistema de justicia, ni el Poder Judicial reclama su derecho. Óigame esto. Entonces, es como si se debieran favores y no se atreven a reclamar. Por ejemplo, esa ley de presupuesto, ¿qué establece? Recordemos que la ley 46-97, que es la que le da autonomía administrativa y presupuestaria al Poder Judicial y al Ministerio Público, concedía en aquel momento un 2.66% del presupuesto. Y luego viene la ley 194-04 que dice, bueno, vamos a darle a la Procuraduría, al Ministerio Público y al Poder Judicial un 4.10% del presupuesto. ¿Y qué significa eso? Que si lo dividimos entre dos, son 2.05, tanto a la Suprema como... ¿Y cuánto le dan? Ahora mismo el presupuesto fue de 687.200 y algo
de millones. El que pasó, porque el de este año es 800 y pico. Sí, exacto. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Cuánto le dan? 1.26. Entonces, ¿qué pasa? La Suprema Corte de Justicia, o más bien el Poder Judicial, puede reclamar eso ante el Tribunal Constitucional y no se atreve. Pues yo me voy por lo que usted decía, porque deben favores. Exactamente. Pero hay gente- Es mañana el cargo que se lo deben al Poder Ejecutivo. ¿Tú crees ahí mismo en el tema que nosotros necesitamos que el problema que tiene la justicia es de estructura, de otras cosas, o es de presupuesto, o de ambas cosas a la vez? Mira, el problema realmente del sistema de justicia no es de presupuesto. Y tú dirás, bueno, pero el presidente de la Suprema y del Consejo reclamó eso. Sí, se requiere dinero, pero ese dinero es para reestructurar el sistema. Es decir, para crear más tribunales, para crear obras. Pero, ¿qué pasa? En un país donde un poder judicial tenga que construir su obra, óigame, un poder judicial no puede estar para estar construyendo locales. No. Un poder judicial no puede estar para estar administrando dinero. Para eso debe existir, por ejemplo, y ese es el gran problema que tenemos, como un presidente de la Suprema y presidente del Consejo, que debe velar, ¿verdad?, por la institucionalidad del país y la garantía de los derechos, va a estar trabajando con crear un tribunal allí, crear un personal. Para eso debe existir una sola persona, es decir, una centralización de presupuesto. Obras públicas que Precisamente. construyen. Por ejemplo, y que sea de manera obligatoria. Si nos vamos al organigrama del Estado, cada institución tiene una misión. Sí, La misión de obra pública. construir. Entonces, Inclusive, hacer las obras públicas. la oficina supervisora del Estado es ilegal. Sí. Eso lo creó Balaguer para una competencia contra un funcionario de obra pública. pero miren el INVI, bienes nacionales, esto es una locura. Sí. Sin embargo, por eso a veces escuchamos funcionarios hablando que hay que hacer esto, que hay que hacer... Oye, eso tenemos 30 años ¿A qué hablando lo mismo. obedece ese desorden? A la reestructuración del Estado. Que no, miren, a veces nuestro amigo Ventura Camejo, ¿verdad?, que está en la administración pública Sí. y de personal, lo escuchamos hablar con una teoría, es mi amigo, ¿verdad?, hablar de teoría, hablar de una... Y no aterrizamos. ¿En qué sentido? Vamos a reestructurar el Estado. Recuerden que por ley aquí constantemente se han creado en aquellos tiempos que eran secretarías de Estado Sí. y ahora son ministerios. Pero, No son síndicos, sino alcaldes, no exacto, regidores, sino... que hablamos de los sueldos. Entonces, la función realmente, la estructura del Estado, que en aquel tiempo la ONAP, la Oficina Nacional de Planificación y Personal, debe estar estructurada de una manera que todos los estamentos del Estado, todas las instituciones vayan en consonancia, y las que hay que eliminar, se eliminen, y las que hay que reestructurar, se reestructuren, porque mientras no se ejecute esa decisión, nosotros vamos a Pero estar... hay que pasar de las palabras a los hechos. Precisamente, entonces así no podemos, entonces, y ahí queremos meter el tema de la reelección, queremos meter el tema, así no, ¿verdad? Y ahora una nueva disposición que quieren hacer, bueno, es tu amigo, yo no quiero hablar más de ahí, pero así no se puede, aquí hay que ser claro y hablarle al Estado, a la sociedad, a las instituciones, de una manera transparente y que todo fluya, no queriendo, porque ya esos tiempos pasaron, que era la gente de la retórica que está hablando, que vamos a hacer, ya, No, los resultados dicen otra cosa. no, y que ya, por ejemplo, el PLD ya no puede estar hablando qué va a hacer. No. Con el tiempo que Tiene tiene que hacer. en el poder, tiene que hacer. Sí. ¿Verdad? Y no podemos paralizar, no podemos estar teorizando, sino ejecutar y que realmente sean decisiones que vayan a favor de la sociedad. Henry, vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo. Este hombre se parece a mí, que se mete en lío, pero dice lo que piensa acerca de sus amigos. Café Santo Domingo, Gracias. sabor que empieza en el aroma. Yo siempre he dicho, Y mira, tú puedes doble militar, puedes estar, doble eso no perfumada aquí. quite. El perfume del café, Del café y esa de virgen. Xiomara. Esa virgencita que me la mandó el Señor ¿Verdad? para llevarle alegría a mi corazón. Gracias, Señor Henry, Dios. para que disfrutemos el café, vamos a una pausa, para que entonces veamos cuáles son las perspectivas de este año de la justicia. Tenemos en febrero ya la presentación formal del caso de Brecht. ¿Qué tú has sabido? ¿Cómo va eso? Las perspectivas con lo que vimos. ¿Qué va a pasar? Tú que eres un abogado informado, a ver qué va a pasar. No le cambie que cuando retornemos estaremos tratando ese tema con Henry Zelda, abogado de los tribunales de la República. No sé si es amigo de Miguel Surún. Ese Somos amigos, tránfuga. pero Ya volvemos. hay que decirle la verdad.
continuamos nosotros aquí con Diario 55. Antes de continuar hablando con Henry Cerda, quiero agradecer una carta de un amigo de nosotros, de todos nosotros, Sí. del Lincoln López. Ah, hermano de O sea que nosotros. Lincoln López ya comienza este año muy bien. Director regional de cultura del Senado. Oh, excelente. Director regional de cultura con acento en Santiago. Entonces él le envía un saludo a todo el equipo y que está a disposición nuestra. Lincoln López es cultura por donde quiera. Sí. Entonces el nuevo director regional de cultura con asiento en Santiago. O sea que Lincoln López, felicidades. Felicidades. Henry, hemos estado hablando en todos estos días de que las cúpulas de los partidos políticos le tienen miedo a la ley de partido como el diablo a la cruz. El próximo día 12 ya, el viernes, perime el proyecto. Otra vez sin ley de partido, sin régimen electoral. ¿Cuáles serían las consecuencias de que se continúe sin un instrumento que regule el comportamiento de los dirigentes políticos? Realmente, y lamentablemente, a veces hay que decir que cuando un poder está concentrado, como en este caso en el Partido de la Liberación Dominicana, que es que tiene mayoría en el Congreso y para nadie es un secreto, y se limitan, y más bien se restringen ciertas situaciones sin necesidad. Yo creo que ya es hora de que se apruebe una ley de partido político y dejar, como yo decía ahorita, esa teoría, esos planteamientos, que ya eso ha sido debatido totalmente. Ahora, cuando la Junta Central Electoral dice, nosotros estamos preparados para ir con la nueva ley, no, de eso no se trata. Se trata ya de estructurar una ley que vaya en beneficio realmente del sistema democrático de la República Dominicana. Y eso es posible siempre y cuando, óigame esto, siempre y cuando el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández del Partido Libre se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para darle paso a esta nueva ley que tanto ha sido debatida, que ya el pueblo está cansado. El pueblo está cansado de que la misma ley se siga debatiendo y que se sigan incluyendo situaciones que no vienen a caso. No hay temor, Henry, ahí siguiendo esa misma línea, de que suceda con esa ley, que pongamos todos los huevos, todas las expectativas en esa ley y pase lo de la policía. Tenemos una nueva ley de policía, yo creo que más ineficiente y más vinculada a cosas extrañas que ahora. Nunca ha estado, porque ahora no se llama jefe, se llama director, pero ¿cuál es el resultado? Vamos a tener una ley de tránsito que es inaplicable. Ahorita tenemos una cosa, ley de partido. Porque no es una cuestión de forma. Exacto, y ahorita tenemos los partidos sin reportar lo que hacen, vuelven y nos compran escáneres sin contemplarlo la ley, no hacen, vuelven y hacen fraude, siguen los partidos imponiendo a la gente. Entonces, por la misma situación. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un director, antes era jefe de la policía, un director, esté administrando recursos? Óigame, eso no se puede. Un Estado social, democrático y representativo no puede un jefe de la policía o un director general estar administrando recursos, porque ¿qué se debían? claro. ¿Qué se debían? La concentración de su trabajo. Por eso es que se debe estructurar, como lo decíamos Y anteriormente. tu jefe de policía revisando finanzas y firmando cheques. Eso no es posible. Eso no es posible. Por eso este país ha ido quizás mermado, ha sido mermado o ha ido mermándose en esa situación, porque no tiene esa libertad de estructurar, por ejemplo, como Estado, no como a las instituciones específicas, sino todas las instituciones, estructurar de una manera que puedan administrar los recursos, pero no es que dirige, sino un departamento, una institución que pueda realmente dar cabida e inclusive dar al trate con situaciones que vayan en beneficio de la colectividad, no en beneficio de una institución específica. Y hasta que eso no sea abolido, lamentablemente vamos a tener ese problema. En base a sus experiencias en los tribunales, un abogado controversial, polémico, que aprecia la Constitución de la República y las leyes adjetivas, ¿qué podemos esperar en este 2018 del Poder Judicial? ¿Mejorará? ¿Retrocederá? ¿Se puede confiar en que va a mejorar? Mira, desde el año 1997 yo tenía una esperanza extraordinaria. Cuando se creó aquello, ¿verdad?, el Consejo Nacional de la Magistratura, que se eligieron los jueces. Que de hecho salió una buena suprema de esa elección, no la perfecta, pero fue buena. Exacto, fue buena, pero ¿qué resulta? Ahí empezó la Suprema a recibir orden política.
Para nadie es un secreto. Llegó hasta el crespón. Oiga, inclusive, oiga esto, porque a veces uno dice la cosa y a veces dice, bueno, ¿y para qué lo dije? O no era necesario, pero hay que decirla. Señores, cuando se creó ese Consejo de Poder Judicial, ese Consejo Nacional de la Magistratura, que se eligió la nueva Suprema en aquel tiempo, en el 97, la esperanza del pueblo dominicano estaba concentrada en la administración de justicia. Sin embargo, cuando ellos empezaron a elegir, si el Consejo, la Suprema Corte de Justicia, elegir los jueces de los demás distritos y departamentos judiciales, ¿qué pasó? Estaba contaminado. Cuando vinieron aquí, por ejemplo, a Santiago a elegir los jueces que faltaban, ya se sabía quiénes iban a esos puestos, hicieron un show, elegir muchísima gente una universidad reconocida de aquí, a elegir lo que querían concursar. Entonces, así no, y todavía permanece esa situación. Inclusive hasta para elegir los jueces del Tribunal Constitucional, los jueces de las altas cortes, todo. Entonces, mientras eso no sea eliminado, vamos a tener ese problema. Ahora, ¿qué podemos esperar de una justicia? Señores, la justicia de este país está totalmente desproporcionada de la realidad. Está, yo diría, en una crisis, yo diría, permanente. ¿Por qué? Porque todavía hace 20 años todavía existen los mismos problemas. ¿Qué podría pasar Están empeorados. en esa justicia natimuerta con esta prueba de fuego que empieza ahora en febrero, que es el caso de Odebrecht? ¿Qué pasaría si se equivoca? ¿Qué va a pasar con Odebrecht? Mira, Odebrecht, señor, Odebrecht es un caso que ha sido cuestionado desde el inicio. Ahí hay amigos nuestros que están involucrados. Sí. Pero eso no significa que todo aquel que haya cometido un acto de corrupción sea sancionado, porque cada quien debe, ¿verdad?, responder por los actos que se le imputan. Ahora, ¿qué ha pasado con el caso de Odebrecht? Señores, en el día de ayer, para ser más reciente, el juez de la instrucción especial de ese caso, nuestro amigo Ortega, ¿qué hizo? Autorizó al Ministerio Público, mediante una decisión, autorizó a que le entreguen todas las pruebas, habido y por haber, a un imputado, que es el caso de Andrés Bautista. ¿Por qué se lo autorizó? Porque el Ministerio Público está guardando la prueba. Y, óigame, un proceso penal no puede ser oculto, y más para un imputado. Usted no puede estarle guardando, excepto que sea alguna prueba que pueda, o que no esté definida ya, ¿verdad? Una prueba que esté, o una prueba que esté en una etapa de investigación que todavía no se ha confirmado. ¿No choca eso con el negocio que se hizo, con el acuerdo que se hizo de confidencialidad con ellos? Tú me dices a mí y yo no te someto. ¿No rompe eso? No, ¿O es correcta la decisión de autorizar que se le entregue toda la evidencia? Claro que sí. Es más, el Ministerio Público, en este caso el Procurador General de la República, no podía esperar que una decisión judicial le autorizara a entregar su Claro, porque el imputado tiene que saber de qué se le acusa. Claro, y es un mal mensaje. Y yo siempre he criticado, desde las gestiones de nuestro amigo pasado, como fiscal de aquí en Santiago, Raúl Martínez, sí. Yo siempre he cuestionado de que la prueba se estén escondiendo a un imputado. No, óigame, es igual. El código obliga que hay que entregarla para que se defienda. Excepto que tú estés en una etapa, ¿verdad?, como investigador, de que no la haya culminado. Tú puedes tener una reserva, ¿cierto? Ahora, si yo te estoy acusando de robo, de tráfico, de lo que sea, yo tengo que decirte, mira, esta es la acusación tuya, defiéndete. Claro. Esas son las pruebas. Y por eso el sistema inquisitorio fue eliminado. ¿Para qué? Para tener ahora un sistema acusatorio donde el imputado pueda realmente defenderse, donde el imputado de hecho, en libertad para eso mismo, para que con lo que me dice el Ministerio Público que yo hice, yo tenga el espacio de desmontar eso a sabienda de que se me está acusando. Pero a propósito de ese caso, ¿tenía razón la magistrada Miriam Germán de que los expedientes estaban vacíos? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Ese expediente, usted empieza a leerlo, nosotros le hemos dado seguimiento, inclusive en la universidad nosotros hemos tratado ese caso ya a manera de laboratorio, es decir, para determinar dónde están los fallos y la cosa. Sí. Y realmente es un expediente vacío porque no contiene los elementos suficientes que comprometan la responsabilidad penal de los imputados. Entonces, cuando un expediente está en esa situación, no va para ningún lado. Entonces, ¿eso es culpa del sistema? No, es culpa de los investigadores. Es culpa también de aquellas personas que han participado en ese proceso y a la fecha de hoy todavía no tienen algo concluyente, independientemente que sea ahora en febrero.
y vamos a ver cómo en febrero van a querer quizás Entonces, si no hay nada solicitar si no hay una nada, extensión. si no hay Dios nada mío. concluyente, ¿qué pasará en febrero entonces? Porque si no hay nada concluyente, No, en febrero tienen que presentar la prueba que tienen. obligatorio. Obligatoriamente. Sí, pues ya hay fondo. Porque ya el juez le ha dicho, tú tienes un plazo. Es igual que, por ejemplo, obviamente, en materia de drogas, si usted le incautan 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, hasta lo que sea, los gramos, ya esa es su prueba que cuenta el Ministerio Público. Entonces, no puede decir que necesito 6 meses para investigar. Usted podrá tener 6 meses para ampliar la investigación de otro posible implicado. ¿De quién se la entregó o algo? Ver a Pero quién de puede esa meter. persona que está ahí, ya usted puede procesarla. Entonces, por eso, yo recuerdo, yo siendo, y voy a traer esto a colación, siendo supervisor de toda la fiscalía de este país, que llegué a investigar procesos y muchos fiscales que dejaban caer los plazos, dejaban vencer los plazos. ¿Para qué? Para que no existiera proceso. Entonces, por eso el código hay que establecerlo, y hay que darle su importancia y cumplir con él, porque tiene sus normas. Y usted Henry, no puede, ahí- ¿Y por qué dejamos vencer los plazos? Aparte de por Papeleta, asunto económico, para por negociar. corrupción. Para negociar. Se cayó Corrupción. caso Odebrecht. Sentimiento de las personas, de los abogados, sentimiento de la población. ¿Qué sería el sentimiento? ¿Cómo a partir de ahí vería si se cae el caso, si hay un no al lugar, algo que es a lo que yo creo que va, porque con esa prueba, como dijo Miriam Germán, eso no da ni pasar, como dice Santana Martínez? ¿Cuál sería la sensación de la población y del esquema jurídico al ver esto? La sensación va a seguir siendo la misma. ¿Cuál? La falta de credibilidad del sistema de justicia. La sociedad no tiene no confía en el sistema de justicia por esos asuntos que se ven. Ahora, hay que ponerse del lado de un juez cuando usted le lleva un proceso y determinar en base a lo que usted le ha entregado. Porque anteriormente un juez de instrucción, que era como se le llamaba antes, Sí. podía ir a investigar. Es decir, interrogando al procesado, que en el sistema inquisitorio era solamente un procesado y la secretaria, un juez de instrucción, interrogando, y él salía con el imputado, vamos a ver dónde fue que cometieron los hechos. Y podía quizá vincular a esa persona y quizá ya hasta prácticamente una condena anticipada. Pero ahora no, ese sistema lo que permite es que el juez sea imparcial y en base a lo que le entreguen, a la sana crítica, es que puede decidir. No como un asunto de que la íntima convicción, como existía ¿Eso antes. es un retroceso o un avance? Un avance. El Código Procesal Penal, mire, nosotros que fuimos miembros de la ejecución de la reforma procesal penal de aquel tiempo, que éramos 7, incluyendo el presidente de la República y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado en aquel tiempo, nosotros como director de la Escuela Nacional del Ministerio Público en aquel tiempo, formamos parte de esa comisión, y cuando empezamos a difundir ese Código Procesal Penal, con una ley de implementación, oye, era una resistencia tremenda. ¿Por qué era la resistencia? Porque no se concebía que porque recuerden que la policía era que instrumentaba los expedientes en este Sí. país, y eficaz solamente lo que hacía es calificar un expediente, si es criminal, si es correccional. Si es criminal, le daba una fianza obligatoria por la ley 1014 de aquel tiempo. Y si era criminal, entonces lo enviaba a un juez de instrucción. Ahora no, ahora son 3 etapas. Primero, vamos a conocer una medida de coerción. Y oigan esto, señores. El sistema de justicia dominicano está totalmente proporcionado, y por eso a veces yo digo que el derecho penal no es derecho, porque se han desnaturalizado. En una medida de coerción a usted no le permiten estar presente. ¿Y qué dice la Constitución? Una audiencia pública, oral y contradictoria. Sin embargo, aquí no es pública, una medida de coerción. Entonces eso no es posible, independientemente que la Suprema haya dado una resolución al respecto. Todo debe ser público y ventilarse ahí. Y ahí pasa que a una etapa de la audiencia preliminar, como se la prueba, y ahí entonces que viene el fondo. Pero Vamos Así a la no. pausa. Ay, De ay. verdad que uno se llena. Somos de sobra. Estamos hablando de Henry, que es miembro del PLD. Y ustedes están viendo las expectativas, que cualquiera pudiera decir, no, eso es la oposición, las aves de Maragüero. Abogado activo, Y con expresidente, experiencia exsecretario y todo. general de la Asociación del Colegio de Abogados. Es decir, que ya ustedes saben por dónde vamos nosotros. Vamos a la pausa y luego continuamos aquí en Diario 55, en el café de Diario 55.
estamos en la fase final ya exactamente de Diario 55, un conversatorio interesantísimo, analizando la problemática del Poder Judicial, las perspectivas. Pero usted mencionó en el trayecto de la conversación, Henry, a un amigo nuestro, que es Ramón Ventura Camejo. Ramón Ventura Camejo reveló justamente ahí que hay un proyecto para convertir el Congreso Nacional en unicameral, una sola cámara. O sea, una sola cámara, unicameral. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, realmente no creo que estemos preparados para una situación de esa naturaleza, porque yo no creo que una situación de esa naturaleza requiera una reestructuración así. ¿Por qué? Nuestro amigo Ventura Camejo sabe muy bien que ha tocado todos los tópicos realmente de la estructura del Estado, y recordemos el asunto que trató, el asunto de los salarios, la desproporción que existe en los salarios públicos de este país. Sin embargo, eso quedó en el limbo, ¿verdad? Eso desapareció. Y luego recordemos que para implementar o para darle cabida a la reelección presidencial fue quien llevó eso al organismo interno, sí, al comité político. Y ahora, con las mismas, yo diría, expectativas de la reelección, ahora vienen con una situación, un planteamiento de esa naturaleza. Mi amigo, ¿verdad? Ventura Camejo sabe muy bien que ese es un tema que no está en discusión, que no viene a solucionar un problema grave de nuestro país. Pero entonces al final en ese caso, Henry, antes que entre Meléndez, hay la preocupación de que esa cámara unicameral, el propósito sería pasar más fácil la reelección. Precisamente, porque yo no quería decirlo así, ¿verdad? Porque después dice, bueno, está en contra de Ventura Camejo. No, ahora, Ventura Camejo sabe, mi amigo ministro, ¿verdad? Sabe muy bien que hacer un planteamiento de esa naturaleza conlleva filtrar otro tema. Sí. Y pero es Henry, precisamente la reelección al final una cámara, dos cámaras, con lo que nosotros tenemos, y la misma ley electoral, que no la está decidiendo el Congreso, sino la está decidiendo el gobierno, el partido de gobierno. ¿Qué impacto tendría que sean dos o sean tres cuando aquí no hay separación de poder? Pueden ser 5 cámaras. Entonces, es lo mismo que los ayuntamientos. Usted puede tener 200 regidores cuando ahí se hace lo que diga el alcalde. Entonces ahí sería bueno entonces para complementar, la Cámara unicameral eliminaría la dependencia política. Nunca en la vida. Nunca. Entonces, por eso nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué impacto o qué aporte puede hacer una decisión de esa naturaleza? Nada. Ninguno. Los diputados van a seguir siendo la línea de su partido. Precisamente nada. Entonces, ¿va a afectar la representatividad? Tampoco. El pueblo va a seguir siendo representado por la persona que entienda que debe elegir. Que no representan nada. Eso no, porque no consultan nada a nadie. Y lamentablemente yo creo que debe reestructurar. Si quiere someter el tema de la reelección, debe quizás plantearlo de manera clara y no de esa naturaleza. Entonces eso quiere decir que están disfrazando para meter la reelección. Claro que sí, es un secreto. Se nos terminó el tema. Mañana sale un decreto, vamos a locurar un chin. Sale un decreto. Nuestro amigo Henry Zelda, Procurador General de la República. Con este asunto de urgencia, ¿qué tú harías con el caso de Brejo? ¿Qué harías en sentido general para cambiar el rumbo de la justicia, lo más breve que tú puedas? Bueno, someter a todo aquello que sea implicado y reestructurar una nueva investigación que pueda dar trato, que sea más implicado, someterlo independientemente de quiénes sean los funcionarios o la persona. Porque eso es lo que requiere credibilidad del sistema de justicia, y todo aquel que comprometa su responsabilidad penal sea sometido a la acción de la justicia. Y la investigación para elaborar un buen expediente. Es difícil que llegue. ¿Verdad? Aquí no habrá un presidente. Entonces, la investigación permitirá tener resultados para un expediente contundente. De ahí depende todo. Nunca veremos un procurador como tú. Lo que hablamos mucho no nos quieren los políticos cerca. Señores, muchísimas gracias a Henry. Gracias a ustedes por la sintonía. Mañana a las 7 en punto, Ignacio Guerrero y Edison Meléndez estarán nueva vez con ustedes. Feliz resto del día. Gracias por la sintonía. En nombre de nosotros y todo el equipo que detrás de cámara produce este programa para ustedes. Bye bye.